La mujer apache que salvé me ofreció a su hija como esposa. El viento del desierto azotaba el rancho con un filo que parecía cortarlo todo. La tierra, seca y agrietada, olía a polvo y a piedra caliente. Las montañas lejanas, de un gris apagado, se recortaban contra el cielo. Allí, en ese aislamiento que separaba al hombre del mundo civilizado, llegó ella. No había sido una llegada anunciada. Una mujer apache, alta y firme, cojeando levemente, apareció al borde del cañón. Sus ojos, oscuros y evaluadores, lo midieron en silencio mientras él ajustaba el sombrero y se recostaba contra la puerta de su cabaña. Ella cargaba a su hija en brazos, una niña de apenas 7 años, y su respiración era pesada, como si el viaje la hubiera despojado de toda fuerza. Tenía un brazo vendado y marcas recientes en su rostro, pero no había en ella ninguna súplica dramática. Solo el cansancio de quien sabe que depende de nadie más que de sí misma. Él guardó silencio. No se acercó. La vida le había enseñado a medir cada movimiento, a no mostrar sorpresa ni indulgencia ante quien llega pidiendo ayuda. La observó, estudió la postura de sus hombros, la tensión en su mandíbula, y decidió que hablar sería inútil. La responsabilidad se imponía sola. «Necesitan agua», dijo al fin, seco, señalando la pequeña bomba de mano que apenas daba un hilo de líquido. Ella asintió sin palabra. Depositar a la niña junto al pie de la cabaña, asegurar el brazo y beber un sorbo de agua no era un gesto de sumisión, era supervivencia. Él limpió la herida de su brazo con movimientos lentos, precisos, mientras ella apenas se movía, confiando a regañadientes en su silencio. No había gratitud fácil, ni promesas de futuro. Solo la evaluación silenciosa de un hombre que no se deja engañar por lágrimas o palabras suaves. Ella tampoco estaba para concesiones. Sabía que en la frontera, la debilidad se paga con sangre o con abandono. La niña, quieta y observadora, se acercó a él con cautela. Él le ofreció una silla al lado del fuego. No dijo nada, pero la calidez de la llama parecía suficiente. La mujer vigilaba cada gesto, cada pequeño movimiento, midiendo la confianza como quien mide el terreno antes de caminar sobre él. «No soy débil», dijo, finalmente, en un tono que no pedía perdón, solo declaraba un hecho. «Lo sé», respondió él, sin mirarla directamente, mientras atizaba el fuego. «Nadie aquí lo es». Esa noche, mientras el viento golpeaba los muros de madera y el frío mordía los dedos, la niña durmió cerca del fuego y la mujer vigiló desde la esquina de la cabaña, sentada, inmóvil. Él permaneció en la puerta, escudriñando la oscuridad. Nadie habló de lo que traía cada uno en el corazón. Nadie lo necesitaba. Al amanecer, la mujer le ofreció algo que él no esperaba. No palabras de agradecimiento, sino una decisión, la niña. Sus ojos, intensos y serios, buscaron los suyos. «Si no puedo cuidarla yo, alguien más debe hacerlo», dijo. «Quiero que la tengas tú». El tiempo pareció detenerse. Él miró a la niña, luego a la mujer, y comprendió que no era un regalo. Era una carga de confianza, de responsabilidad, de supervivencia. No era matrimonio, no era promesa de amor. Era la frontera hablando en su idioma más duro: cuidado, o todo se pierde. «No, no es mí», comenzó, y se detuvo. «Está bien. Haré lo que deba». Ella asintió, satisfecha, y giró la cabeza hacia el exterior. No hubo sonrisa, ni lágrimas, ni palabras suaves. Solo un entendimiento silencioso que pesaba más que cualquier discurso. Los días siguientes se llenaron de trabajo. Él reparó la cabaña, reforzó la cerca, buscó agua más profunda, mientras ella y la niña comenzaban a acomodarse. La niña aprendía rápido, callada, obediente sin perder la dignidad. La mujer, por su parte, se movía con cautela, observando, evaluando cada gesto del hombre que ahora sostenía la vida de su hija en silencio. No hubo palabras de cercanía, solo actos que hablaban por sí mismos: un trago de agua ofrecido, la leña cortada, el fuego cuidado.
Cada uno mantenía sus límites, pero la tensión inicial comenzaba a ceder ante la rutina de la supervivencia compartida. Y, sin embargo, afuera la frontera no dormía. Los hombres del territorio, cazadores y bandidos, podían aparecer en cualquier momento. La soledad del rancho era un refugio y una trampa al mismo tiempo. Cada sombra que cruzaba el desierto era un recordatorio de que la seguridad era un lujo temporal. Al final del primer día, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y la cabaña quedaba envuelta en penumbra, la mujer se acercó a él, no con gratitud, sino con una afirmación: ella es fuerte. Aprende rápido. No la rompas. Él asintió, sin decir nada, y observó cómo regresaba a la esquina donde pasaría la noche, siempre vigilante. La niña se acurrucó cerca del fuego, y él se quedó de pie en la puerta, escuchando el silencio del desierto, sintiendo la pesada responsabilidad de quien protege sin pedir nada a cambio. El viento siguió azotando, y con él llegó la certeza de que nada sería fácil. La confianza tendría que ganarse, el peligro estaba cerca, y la vida en la frontera solo recompensaba a quienes podían sostener el peso de sus decisiones. Y, en ese instante, mientras la luz se apagaba lentamente sobre el rancho aislado, supo que algo había cambiado para siempre. No por romance, ni por afecto inmediato, sino por la simple verdad de la frontera. Sobrevivir significaba cuidar de los demás, aun cuando el mundo parecía decidido a dejarlos solos. El desierto no perdona. Él tampoco. Y ella, con la dignidad de su raza y la fuerza de su espíritu, tampoco lo haría. La tensión estaba instalada. El peso de lo que acababa de suceder colgaba en el aire, silencioso, y la historia apenas comenzaba. El frío de la mañana se colaba por los resquicios de la cabaña. La leña aún humeaba, y la niña removía los rescoldos con cuidado, aprendiendo a sentir el fuego sin quemarse. Él permanecía junto a la puerta, el rostro curtido por el viento, observando cómo los primeros rayos iluminaban la tierra agrietada. La mujer estaba ocupada lavando la ropa en un balde de agua fría. Sus movimientos eran precisos, cada gesto medido como si la rutina fuera su única defensa contra la incertidumbre del día. Él no intervenía. No hablaban mucho. No necesitaban hacerlo. En la frontera, la palabra se vuelve lujo, la acción es lo que importa. Necesita zapatos, dijo ella al fin, señalando los pies de su hija. Los que tiene están rotos. Él asintió y salió al cobertizo donde guardaba herramientas y restos de cuero. Mientras cortaba y cosía, escuchaba la respiración controlada de la mujer, el silencio de la niña y el viento que nunca dejaba de soplar. Cada puntada era un acto de cuidado, cada gesto un mensaje de que la vida podía sostenerse, aunque fuera solo por un día más. La niña lo observaba con curiosidad contenida. No preguntaba demasiado, pero cada mirada era un pequeño juicio, un medidor de confianza. Él no sonrió, pero dejó que sus ojos hablaran. La niña entendió que podía acercarse sin miedo, que el hombre era firme, pero justo. Los días pasaron en un ritmo rígido: recolectar agua, cortar leña, reparar cercas, mantener el ganado. La mujer y él compartían el trabajo sin palabras, pero con una sincronía silenciosa que nacía de la necesidad. Él enseñaba con gestos, ella aprendía con cuidado. La niña observaba y repetía, absorbiendo cada movimiento como si fuera una lección de supervivencia. Hubo un momento, mientras reparaban el granero, que la mujer se apoyó en su hombro por un instante, exhausta. Él no reaccionó, no se apartó ni acercó, simplemente sostuvo la madera que ella levantaba. El contacto duró apenas un segundo, pero dijo más que cualquier palabra. Ella entendió que podía confiar en su fuerza, que no había juicio ni imposición, solo soporte. A veces, por la noche, él los escuchaba dormir y pensaba en su propio pasado. Viejas culpas y pérdidas habían marcado su vida, y ahora, con la niña durmiendo cerca del fuego y la mujer vigilante en la sombra, sentía que el peso de la responsabilidad tenía un sentido nuevo. No era protección por deber, sino por elección silenciosa.
Sin embargo, la frontera no olvidaba. Una tarde, mientras revisaba la cerca del rancho, escuchó los cascos de caballos aproximarse. Hombres del territorio, sin señales de paz. Él respiró hondo, tensando los músculos. La mujer colocó a la niña detrás de la cabaña, sin preguntar. Había aprendido, aunque no lo admitiera, que en la frontera las decisiones eran rápidas y definitivas. Los hombres no se acercaron mucho. Solo observaron, evaluaron, y luego se alejaron, dejando un mensaje implícito: este lugar no estaba solo. Él regresó, sin palabras, a la cabaña. La mujer lo miró con algo que no era miedo, sino reconocimiento. La niña, por primera vez, pareció notar el peligro real que los rodeaba. No dejaré que te hagan daño, dijo, finalmente, la mujer, con voz firme, aunque tranquila. Pero tú tampoco. Él asintió. No necesitaba añadir nada. Sus actos ya lo habían dicho: vigilancia constante, manos listas, mirada firme sobre el desierto. La confianza crecía, lenta y silenciosa, como raíces que se aferran a la tierra seca. Pasaron semanas en esa rutina, cada día más estructurada, cada gesto más natural. La mujer comenzaba a confiar en él, no por palabras, sino porque veía que cada acción estaba calculada para sostenerlos a los tres. La niña se volvió más segura, aprendiendo a moverse con cuidado, a respetar el silencio y la disciplina de los adultos. Una tarde, mientras el sol caía abajo, la mujer se sentó junto al fuego y dejó que la niña jugara cerca de él. No dijo nada sobre lo que había sucedido antes, pero su mirada era más suave, más abierta. Él simplemente continuó reparando una silla rota, consciente de que la intimidad en la frontera no se mide por caricias, sino por actos compartidos, por la certeza de que alguien estará allí cuando todo falle. Aún así, la tensión no desaparecía. Cada sombra podía ocultar una amenaza. Cada crujido en la madera podía ser el preludio de peligro. Y ellos, en su aislamiento, lo entendían perfectamente. Esa conciencia mutua, silenciosa y constante, era el pegamento que comenzaba a unirlos. Cuando el viento azotó la cabaña con fuerza una noche, él cerró las ventanas y reforzó las puertas. La mujer se sentó a su lado, apoyando su espalda en la suya, y por primera vez, no hubo distancia ni desconfianza. Solo un acuerdo tácito: estamos juntos en esto, y nadie más decidirá por nosotros. La niña se acurrucó entre ellos, y aunque él no la tomó en brazos ni la sostuvo, su presencia era suficiente para mantenerla segura. La mujer inclinó la cabeza, como aceptando que la protección no siempre se muestra con palabras o gestos dramáticos. A veces, basta con estar ahí, firme, silencioso, constante. Y así continuaron, día tras día: trabajo, silencio, vigilancia, pequeños gestos de cuidado. La frontera les enseñaba que la confianza no se regala, que la intimidad se gana con paciencia y acción. Él no necesitaba palabras, ella no exigía promesas. Cada uno cumplía con su parte, y poco a poco, la tensión inicial comenzaba a transformarse en algo más complejo: respeto, reconocimiento, y la certeza de que podían depender el uno del otro sin perder su dignidad. Cuando la noche cubrió la cabaña por completo, y el viento volvió a azotar como un recordatorio de que el mundo afuera era hostil, él permaneció en la puerta. La mujer dormía cerca del fuego, la niña en medio, y él los vigilaba, sin moverse, sin decir nada. Todo estaba en silencio, pero la vida fluía entre ellos, tensa pero estable. La frontera seguía ahí afuera, esperando cualquier descuido. Pero por primera vez, en semanas, supo que no estaban solos. No por amistad, ni por promesas, sino por la silenciosa decisión de sobrevivir juntos, con respeto y cuidado. Esa era la base de la confianza que ahora comenzaba a surgir, lenta y paciente, como una semilla enterrada en la tierra dura del desierto. El amanecer se filtró como un cuchillo a través de la cabaña, revelando huellas frescas en la tierra: caballos, pisadas humanas. Él salió al exterior con la calma de quien ha visto demasiado y ya no se sorprende.
La mujer estaba detrás de él, con la niña a su lado, los tres midiendo la distancia hasta el monte cercano. Nadie hablaba, no hacía falta. La amenaza estaba clara. Eran hombres del territorio, cazadores y bandidos, buscando lo que no les pertenecía. Esta vez no era un vistazo fugaz ni una advertencia silenciosa, venían decididos, y él lo supo al instante. No podía improvisar ni esperar. La frontera no da segundas oportunidades. No podemos quedarnos aquí, dijo ella, voz firme pero contenida. La niña, no está segura. Él asintió, sin mirar atrás, y comenzó a empacar lo esencial, herramientas, armas, comida. La mujer recogía mantas y lo que pudiera salvarse. Cada gesto era metódico, sin pánico, porque sabían que cualquier emoción desbordada podía costarles la vida. La niña permanecía cerca, observando, aprendiendo. Su mirada era intensa, comprendía más de lo que su edad podía mostrar. Mientras avanzaban hacia un pequeño cañón, él la guió por senderos que conocía, escondidos entre rocas y arbustos secos. La tensión entre ellos era palpable, pero no verbalizada. Cada decisión, cada paso, era un acto de confianza mutua. Por primera vez, la mujer dejó que él liderara, pero no sin cuestionar cada movimiento. Su orgullo y dignidad permanecían intactos, no se trataba de obedecer, sino de sobrevivir juntos. Al caer la noche, encontraron un refugio natural, una cueva oculta por rocas y sombra. Allí encendieron un pequeño fuego, apenas suficiente para iluminar la cueva sin atraer atención. La mujer y la niña se sentaron cerca, él mantuvo su distancia, vigilando la entrada. La intimidad que se estaba formando no era física ni romántica, era un tejido invisible de confianza y respeto. Ellos volverán, dijo ella, finalmente. No podemos quedarnos mucho. Lo sé, respondió él, ajustando el arma sobre su regazo. Pero por esta noche, estamos a salvo. El silencio se extendió como un manto. Cada uno estaba presente, pero no demasiado cerca. La niña, exhausta, se acurrucó entre ellos sin que nadie dijera nada. Fue un acto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de significado, aceptación de la protección y del cuidado. La mujer observó, y por primera vez, permitió que su postura se relajara. Al amanecer, decidieron moverse otra vez. El peligro era real, y la frontera no perdona descuidos. Mientras cruzaban un estrecho cañón, uno de los hombres apareció, esta vez más cerca, con intención de seguirlos. El enfrentamiento era inevitable. Él colocó a la mujer y a la niña detrás de unas rocas, mientras él avanzaba, silencioso y firme, evaluando la situación. Cada movimiento suyo era calculado, una desviación, un gesto, un arma lista. La mujer lo observó desde su escondite, conteniendo la respiración. Por primera vez, vio no solo la fuerza física de un hombre, sino la carga silenciosa que llevaba, culpa, responsabilidad y un sentido absoluto de deber. Ella comprendió que, aunque la frontera los empujara al límite, podía confiar en él no solo para sobrevivir, sino para sostener la vida de su hija sin exigir nada a cambio. El enfrentamiento terminó rápido, con movimientos calculados y sin palabras. Los hombres retrocedieron, comprendiendo que no encontrarían un blanco fácil. Él regresó junto a ellas, y la primera palabra completa entre ellos fue mínima: «Está bien. Seguimos». Esa noche, mientras acampaban cerca de un arroyo, la mujer se acercó. No con súplica, ni con necesidad de protección, sino con una determinación silenciosa. Él estaba al borde del fuego, limpiando armas, vigilante como siempre. Ella se sentó frente a él, sosteniendo sus manos entre las propias, sin apresurar nada. Era un contacto pequeño, contenido, pero lleno de significado, la aceptación de cuidado, la primera intimidad real ganada con paciencia. «Gracias», susurró. «Por todo». Él no respondió con palabras. Sus ojos dijeron lo suficiente, no por obligación, sino por elección. Ella entendió que su confianza era ganada,
no otorgada. La niña observaba desde la sombra, comprendiendo que algo había cambiado, la seguridad y el cuidado podían existir sin sacrificio de dignidad. Pasaron horas así, cerca del fuego, sin hablar demasiado, sin apresurar los gestos. Cada mirada, cada pequeño contacto, era un recordatorio de que podían depender uno del otro, incluso en medio del peligro. Esa noche, la frontera parecía más tolerable, aunque sabía que no habían ganado nada definitivo, la amenaza persistía. A la mañana siguiente, reemprendieron el camino, conscientes de que cada elección podría ser la última. La mujer caminaba junto a él, no detrás ni delante, sino al mismo nivel, como igual en esa danza silenciosa de supervivencia. La niña lo seguía, aprendiendo a moverse con cuidado y respeto, comprendiendo que la vida en la frontera exigía fortaleza y atención. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía tras montañas lejanas, la mujer lo miró a los ojos por un instante y dijo algo que no necesitaba explicación: confío en ti. Él asintió. No había necesidad de palabras más grandes. La frontera había enseñado, a los tres, que la intimidad no se construye con romance ni promesas, sino con acción, paciencia y confianza silenciosa. Por primera vez, la mujer entendió que no estaba sola en la decisión de proteger a su hija. Él entendió que no era necesario cargar con todo solo, la cooperación era la fuerza más real. Y mientras la noche caía sobre el cañón, y las estrellas emergían como centinelas en el cielo negro, supieron que cada elección, cada gesto pequeño, los acercaba a algo que en la frontera se valora más que cualquier romance: seguridad, confianza y la certeza de que podían sostenerse el uno al otro. Pero afuera, la frontera seguía observando, impasible. Los desafíos no habían terminado. La tensión no desaparecía, y la decisión de quedarse juntos tendría consecuencias que aún no podían medir. El amanecer traería nuevas pruebas, y con ellas, la elección definitiva que definiría su futuro. La mujer, la niña y él estaban unidos ahora, no por palabras, sino por la acción y la responsabilidad compartida. El momento de la prueba final estaba cerca, y la frontera aguardaba, como siempre, su turno de juzgar. El viento cortaba como un filo metálico cuando llegaron al pequeño claro que serviría de refugio definitivo. La frontera seguía siendo despiadada, pero la cabaña, la tierra agrietada y las rocas circundantes les ofrecían un respiro, un espacio donde podían sostenerse, aunque fuera temporalmente. La mujer ayudaba a la niña a acomodarse cerca del fuego mientras él revisaba la trampa de agua y las defensas naturales del terreno. Todo debía estar preparado, porque los hombres del territorio podían regresar en cualquier momento. No había margen para errores, no había espacio para descuidos. Cada piedra, cada tronco, cada trazo de humo debía contar a su favor. Se quedarán tranquilos por hoy, dijo ella, apenas un susurro, más para sí misma que para él. Pero debemos mantenernos alerta. Él asintió, ajustando la rifle y observando el horizonte. Sus ojos, endurecidos por años de pérdida y culpa, ya no buscaban confrontación, buscaban asegurar un mañana. La mujer entendió eso: su fuerza no era arrogancia, sino cuidado, una dedicación silenciosa que se medía en acciones y no en palabras. Por primera vez, pudieron sentarse juntos al borde del fuego sin prisa, sin vigilancia inmediata. La niña jugaba con piedras pequeñas, imitando sus gestos, midiendo cada movimiento, aprendiendo que la vida aquí se sostenía con paciencia y disciplina. La mujer, por un momento, se permitió inclinarse contra él, un gesto sutil, humano, sin romance, sin dependencia. Solo reconocimiento mutuo: éramos responsables el uno del otro. Nunca imaginé que alguien pudiera sostenernos así, dijo ella, voz baja, cargada de honestidad. Sin pedir nada a cambio. Él simplemente asintió, sin palabras. No hacía falta. Las palabras muchas veces estorban en la frontera, las acciones hablan más. Cada día, cada gesto, cada decisión compartida había construido algo más fuerte que cualquier promesa vacía. La noche avanzó y la cabaña quedó envuelta en sombra.
Afuera, el viento seguía golpeando, recordándoles la fragilidad de su refugio. Pero adentro, por primera vez, había una sensación de permanencia. La mujer no necesitaba temer por la niña, y él ya no cargaba la responsabilidad solo. Cada uno estaba presente, firme, sin dramatismo, sosteniendo la vida del otro con respeto y cuidado. Al amanecer, realizaron una inspección del territorio cercano. No había señales inmediatas de intrusos, pero la frontera nunca ofrece certezas. La mujer y él trabajaban como un equipo silencioso, reparar la cerca, reforzar la puerta, asegurar la provisión de agua. La niña aprendía, observaba y repetía, convirtiéndose en una parte de ese ritmo que los mantenía vivos. Durante una pausa, mientras el sol calentaba suavemente la tierra, la mujer se acercó a él. No hubo gestos exagerados ni palabras de afecto forzado. Solo una mano apoyada sobre la suya, ligera, firme, una aceptación silenciosa de que confiaba en él para sostener no solo la vida de la niña, sino también la propia. Él no respondió con abrazos ni palabras, solo permitió que el contacto durara lo suficiente para transmitir certeza, no está sola. El tiempo pasó, lento y constante. Cada día fortalecía la estructura del rancho, reforzaba la rutina y consolidaba un vínculo que no necesitaba romance ni gestos grandilocuentes. La frontera, con todo su peligro y desolación, ya no era un lugar de miedo absoluto, había un lugar seguro, sostenido por tres voluntades decididas. Finalmente, llegó un momento en que los hombres del territorio ya no aparecieron. Quizá entendieron que no encontrarían debilidad, quizá el desierto les hizo desistir. Lo cierto era que, por primera vez, la cabaña parecía verdaderamente suya, un refugio construido con acción, respeto y confianza. Una tarde, mientras la luz dorada bañaba las montañas, la mujer se sentó junto a él, la niña acurrucada entre ambos. No hubo palabras de promesa, ni gestos de cariño dramatizados. Solo presencia, cuerpo y mirada compartida en un acuerdo silencioso. No había fantasía ni ilusiones, solo la certeza de que podían sostenerse mutuamente. «Estamos bien», dijo la mujer, simplemente. «Por ahora». Él asintió, mirando a la niña, luego a ella. La frontera seguía allá afuera, siempre esperando, pero dentro de esa cabaña había algo más poderoso que cualquier amenaza, responsabilidad, cuidado y la construcción lenta de confianza. La supervivencia les había enseñado que los lazos más fuertes no se construyen con palabras, sino con decisiones y acciones constantes. Al caer la noche, mientras el viento volvía a rugir fuera de las paredes de madera, los tres permanecieron cerca del fuego. La niña dormía, tranquila. La mujer y él se observaban sin hablar, sin necesidad de gestos innecesarios. Todo estaba dicho por el cuidado, la atención y la acción constante que los había mantenido juntos. Por primera vez en mucho tiempo, en ese refugio solitario del desierto, se sintieron completos. No por amor romántico, ni por promesas, ni por palabras vacías. Sino porque la vida les había enseñado que la verdadera fuerza reside en sostener a quienes dependen de ti y en aceptar ayuda cuando la necesitas. El último suspiro de la noche trajo consigo una calma rara, profunda. La frontera seguía siendo dura, pero dentro de esa cabaña, por primera vez, la frontera no podía destruirlos. Ellos ya no estaban solos.